Bienvenido a una lección sobre gráficos bipartitos, y gráficos con nombre. Para comenzar, un gráfico es bipartito si los vértices se pueden dividir en dos conjuntos A y B con no hay dos vértices en A adyacentes, y no hay dos vértices en B adyacentes a los vértices en A pueden ser adyacentes a algunos o todos los vértices en B. Cada borde se conecta un vértice en A y B, así que a continuación tenemos un ejemplo de una gráfica bipartita. Observe que no hay dos vértices en A adyacentes, y no hay dos vértices y B son adyacentes. Si cada vértice de A es adyacente a todos los vértices de B, entonces la gráfica es una gráfica bipartita completa, y recibe un nombre especial K sub m, n o simplemente KMN, donde la cardinalidad del conjunto A significa que el número de elementos en el conjunto A es igual a m, y la cardinalidad de B significa el número de elementos en el conjunto B es igual a n. El gráfico en el rompecabezas de casas, y utilidades del ejemplo 4.0.2. Es un K sub 3,3 es un completo. El conjunto de avisos de gráficos bipartitos A y el conjunto B tiene tres vértices, no hay dos vértices en el conjunto A adyacentes, no hay dos vértices en B son adyacentes y cada vértice de A es adyacente a cada vértice de B. Algunos gráficos se usan más que otros y obtienen nombres especiales. Veamos algunos gráficos con nombre en realidad antes de mirar estos gráficos con nombre para revisarlos. Un gráfico está completo si cada par de vértices está conectado por un borde y solo un borde. Así que el primer nombre de la gráfica es K sub enter KN, que es la gráfica completa de n vértices. Debajo tenemos la gráfica de K sub 5 o solo K5. Es una gráfica completa con 5 vértices, lo que significa una gráfica con 5 vértices en la que cada par de vértices está conectado por un borde y solo un borde. A continuación tenemos K sub m, n o el gráfico KMN del que acabamos de hablar. Este es el gráfico bipartito completo con conjuntos de m y n vértices. Debajo tenemos la gráfica del gráfico completo por pi gráfico K sub 2,3. Donde un conjunto lo llamaremos conjunto A tiene dos vértices, mientras que el segundo conjunto que llamaremos conjunto B tiene tres vértices, y cada vértice del conjunto A es adyacente a cada vértice del conjunto B. A continuación, tenemos C sub n o Cn, este es el ciclo de n vértices, lo que significa solo un bucle grande, así que a continuación tenemos la gráfica de la gráfica C sub 6, que es un gran bucle de 6 vértices, y finalmente tenemos P sub n o Pn, que es la trayectoria de n más uno de los vértices, por lo que n aristas solo una ruta larga, más tenemos la gráfica de P sub 5 o P5, debemos tener cuidado. Aquí el 5 no es el número de vértices, su número de aristas. Hay 6 vértices y 5 aristas en la gráfica de P sub 5. Espero que te haya resultado útil.